Muy bien. Que huyan los fantasmas. Vamos a hablar hoy de fantasmas. ¿Cómo me podré librar de este espíritu tiránico que parece poseer mi cuerpo y mi alma? Durante muchos días este espectro horrible me ha perseguido con saña. Se me ha pegado a la espalda y no me suelta. En la quietud de la noche me llena de terror. El cabello de mi cabeza se eriza, mis ojos se salen de sus órbitas, roba la fuerza de mi cuerpo. ¿Por qué me ha elegido a mí este espíritu? ¿Es acaso alguien de mi familia? ¿Es alguien que ha sido asesinado? ¿Qué puedo hacer para aplacarle? ¿Qué le puedo ofrecer a cambio de mi libertad? Este texto fue encontrado en una tabla de arcilla en la antigua ciudad de Nínive y está datado en torno al 2000 a.C. Desde que los seres humanos desarrollamos nuestra capacidad para comunicarnos, hemos compartido y transmitido relatos, historias sobre realidades que están más allá de lo meramente físico o material, realidades que están más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos. La creencia en seres, fuerzas o voluntades que están más allá de nosotros es común a la experiencia universal de la humanidad. Ha estado presente en todas las culturas y hoy incluso en nuestra cultura científica y moderna, estas realidades siguen teniendo poder, influencia y presencia en las personas, aunque se las nombre de otras maneras. Estamos hablando de la creencia en realidades, fuerzas, voluntades o seres que parece que no podemos controlar, que están ahí aunque no las veamos y que influyen en nuestra salud, en nuestra conducta, comportamiento, en nuestra visión del mundo y también en nuestro destino. Y como no puede ser de otra manera, en los relatos que encontramos en la Biblia, estas realidades también están presentes. Porque los textos bíblicos están escritos por seres humanos concretos que viven en culturas y en épocas concretas y que comparten el imaginario, las ideas y las creencias propias de su tiempo. Como tantas veces hemos dicho, la Biblia, el texto bíblico, no cayó del cielo. Esto es importante. La Biblia no es el Corán, que fue escrito, como sabéis, dictado por el arcángel Gabriel al profeta Muhammad. Nada más lejos de la realidad cuando hablamos de la Biblia. La fe cristiana siempre ha defendido el carácter profundamente humano de sus textos bíblicos. Porque es a través de esa humanidad que Dios se comunica y no de otra manera. Cuando esto no se acepta, cuando no se acepta el carácter humano de los textos bíblicos, se cae en el fundamentalismo religioso. Porque el Dios de la Biblia, el Dios de Jesús, es el Dios que se da a conocer en medio de nuestra historia. Allí donde nosotros estamos, no donde deberíamos estar, sino donde nosotros estamos. Y desde ahí, desde nuestra realidad concreta, nos invita a recorrer un camino nuevo. Nos invita a vivir de una manera nueva, a ver el mundo y comprenderlo de una manera nueva y a vivir en coherencia con esa revelación. Por lo tanto, cuando en la Biblia se habla de demonios, espíritus, seres, dioses, se está hablando de realidades comunes a la cultura y a la sociedad de aquel momento. Se está hablando en un lenguaje que la gente entendía y compartía. Y como vamos a ver en un momento, tenemos que situarnos en este contexto para poder entender realmente de qué se está hablando en esos textos. Y a partir de ahí podremos entender cuál es la respuesta que el Evangelio da ante estas realidades. Lo que está claro es que todo este universo de realidades y criaturas fantásticas y cómo encontrarlas provocaba un auténtico temor y una verdadera angustia entre las personas. El mundo es un lugar hostil, no solo por lo que otras personas te pueden hacer, que eso lo tenemos claro, sino también y especialmente por lo que todos estos poderes implican, por lo que todos estos poderes y fuerzas implican en mi vida y en mi destino. Hemos citado muchísimas veces esta frase de C.S. Lewis: en ausencia de valor o de coraje, ninguna virtud sobrevive. El miedo nos paraliza y hace que hasta las mejores intenciones y proyectos acaben fracasando. El miedo nos paraliza ante las decisiones de la vida, nos esclaviza y termina anulando nuestras capacidades y nuestros talentos. El miedo, al fin y al cabo, es como una cárcel invisible, una cárcel que nos forjamos nosotros mismos.
Y esta esclavitud nos afecta a todos los seres humanos de una manera o de otra. El miedo es una experiencia común que todos compartimos y que nos vincula. En pantalla también tenéis una imagen del gran maestro Yoda. Y si algo nos enseñó el maestro Yoda a los fans de Star Wars, es que precisamente el miedo es el camino hacia... ¿Algún fan de Star Wars que me salve? ¿El miedo es el camino hacia... ¿Alan? El lado oscuro. El miedo es el primer paso para acabar cayendo en el lado oscuro. Y el miedo fue lo que hizo que una joven promesa como Anakin Skywalker terminara convirtiéndose en un monstruo como Darth Vader. El miedo tiene esa capacidad tan destructiva y nada escapa a su influencia. La clave está en cómo respondemos ante él. Por eso no deja de ser llamativo observar cómo a lo largo de la narrativa bíblica, a lo largo de la Biblia, se nos está invitando constantemente a superar nuestros miedos y confiar en Dios. Confiar en Dios para vencer el miedo. Y esto está especialmente presente en los Evangelios, donde Jesús una y otra vez está empleando esta frase, ¿no?, con sus discípulos. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Jesús parece que es muy consciente de los efectos paralizantes que tiene el miedo, del que tan a menudo se aprovechan esos que ostentan el poder. El miedo a la vida, el miedo a los riesgos, el miedo a los peligros, el miedo a las circunstancias adversas, el miedo a las demás personas o incluso el miedo a Dios. Frente a todos estos miedos, Jesús se presenta como un auténtico agente de liberación. Con su vida y con su mensaje nos muestra que hay un camino distinto, que podemos aferrarnos al amor, al perdón y a la compasión de Dios, y que en ese abrazo somos acogidos, somos reconciliados, somos protegidos. Porque como leemos en 1 de Juan, el verdadero amor echa fuera el temor. Esta experiencia tan liberadora de Jesús forjó una profunda convicción entre los primeros creyentes, entre las primeras comunidades cristianas. Para ellos, Jesús era la solución definitiva frente a todo este universo de seres, criaturas fantásticas y fuerzas espirituales que parecen estar constantemente amenazando nuestra existencia. Porque con la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, Él ha vencido a los poderes que oprimen y esclavizan a los seres humanos. En el Nuevo Testamento no se discute si estos seres son reales, si no lo son, no se entra en estas cuestiones. Sencillamente se afirma que Jesús los ha derrotado, y eso es suficiente. Jesús ha derrotado a todos estos seres y por lo tanto les ha arrebatado todo su poder, toda su influencia. De esa forma han quedado completamente neutralizados. Parafraseando a Gandalf, es como si Jesús se presentara ante estos poderes y les dijera: ya no tenéis poder aquí. De hecho, no hay una imagen más gráfica de esta profunda convicción cristiana que las palabras que encontramos en este capítulo 2 de la carta a los Colosenses. Dios en Cristo ha destruido el documento acusador que contenía cargos contra nosotros y lo ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz. Ha despojado a principados y potestades y los ha convertido en público espectáculo, llevándolos cautivos en su cortejo triunfal. Y esta imagen me encanta, porque es la imagen que se usa aquí para transmitir lo que Jesús ha hecho con estos poderes. Es lo que Aquiles hizo, como veis ahí en este antiguo cuadro. Es lo que Aquiles hizo cuando derrotó a Héctor ante las puertas de Troya. Ese desfile triunfal con el que los héroes y los líderes de la antigüedad arrastraban encadenados los cuerpos de sus enemigos, de los líderes del otro pueblo. Los encadenaban al carro y los paseaban públicamente para ridiculizarlos, para humillarlos. Y es curioso que para los primeros cristianos esto mismo es lo que Jesús ha hecho con todo este imaginario de fuerzas, poderes y criaturas fantásticas. Jesús los ha derrotado, los ha atado a su carro y los ha paseado por la ciudad, exponiendo públicamente su derrota, su pérdida de poder. Porque si verdaderamente el Dios del universo es aquel que sostiene nuestras vidas en sus manos, con su amor, con su bondad, no hay ninguna otra realidad que pueda tener poder sobre nuestras vidas. El Dios de Jesús es el Dios que vence y neutraliza nuestros miedos, que hace huir a los fantasmas, como los Ghostbusters, y al hacerlo nos otorga la verdadera libertad, la libertad de los hijos y las hijas de Dios. Y en los próximos minutos quiero que veamos de manera concreta cómo Jesús enfrenta estos miedos en sus discípulos, cómo actúa como un verdadero antídoto que libera a las personas.
Y para hacerlo, vamos a empezar por retomar el texto que trabajábamos la semana pasada en el Domingo Compartido, ya que conecta directamente con el texto principal de la predicación de hoy. Así que volvemos otra vez a esa barca y a esa tempestad. Volvemos a Marcos capítulo 4 y allí nos encontramos con este famoso relato en el que Jesús calma la tormenta que atemorizaba a sus discípulos. Y como yo el domingo pasado me tuve que ir antes de tiempo, no sé muy bien qué comentasteis y qué no. Y no sé si llegasteis a hablar de un detalle muy interesante y que justo encontramos al comienzo de esta narración. Un dato fundamental, un dato que se presenta como una clave de lectura para entender todo lo que va a ocurrir a continuación. Y es Marcos 4, versículo 35. Ese mismo día, al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos: vayamos a la otra orilla del lago. Esto es clave. Diréis, ¿por qué es tan importante este dato, Joseba? Ir a la otra orilla del lago, pues está bien, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante? ¿Qué había a la otra orilla del lago? ¿Qué había a la otra orilla del lago? Lo que había a la otra orilla del lago de Galilea era la Decápolis, una zona que estaba formada por 10 ciudades griegas, helenistas, de ahí el nombre, ¿no? Decápolis, y era un territorio pagano para los judíos. Era una zona que estaba fuera del territorio oficial de Israel. Era una zona que estaba fuera de las fronteras religiosas de Israel. Y la pregunta es, ¿qué hace Jesús queriendo dirigirse a territorio pagano? ¿Por qué Jesús quiere ir donde los griegos? ¿Qué se le ha perdido allí? Para la mentalidad de un judío piadoso, no había ninguna razón de peso ni sensata para emprender un viaje de este tipo. Lo único que se podían encontrar al otro lado del lago eran problemas, por no hablar del riesgo que tenían de contaminarse y volverse impuros ritualmente. ¿Por qué no se centra Jesús en llevar a cabo su misión entre los suyos, en las fronteras del pueblo judío? ¿Qué necesidad hay de ir al otro lado del lago? Sin embargo, Jesús se muestra decidido a emprender este viaje, a la otra orilla, pues también allí deben escuchar y experimentar su buena noticia, su mensaje de liberación y de salvación. Además, este viaje también va a ser toda una escuela de aprendizaje para sus discípulos. Va a ser una travesía pedagógica. Va a ser una invitación a abandonar la seguridad de lo ya conocido, a asumir nuevos riesgos, superar miedos y temores aprendidos. Y la mayor prueba de que este viaje fue importante para ellos es que lo conservaron en su memoria y nos lo transmitieron en los evangelios. Irónicamente, Jesús emprende este viaje y antes de llegar a la otra orilla, no tiene ni que llegar a la otra orilla y ya empiezan los problemas. ¿Qué cosas tiene la vida? El primer obstáculo ocurre en medio del lago, una tempestad. Vaya por Dios. Y es importante tener en cuenta el significado que tenía un evento de este tipo en aquel contexto. Hoy pensamos en una tormenta y simplemente vemos pues, un evento natural. Ya está, no hay mayor problema, ¿no? Es un evento atmosférico, como tantos otros. Pero estamos hablando de un mundo precientífico. Tenemos que cambiar el chip. En este contexto, detrás de todo evento natural hay una causa sobrenatural. Para los judíos especialmente, el mar era el símbolo por excelencia para representar el mal. El mal tiene que ver con que nunca fueron buenos marinos. Entonces asociaron el mar con un lugar en el que pasan cosas malas, ¿no? En el mar habitan los espíritus malignos para la mentalidad judía y bestias míticas como el Behemoth, del que se habla en la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Por lo tanto, para los discípulos, aunque algunos de ellos fueran pescadores, esta tormenta es mucho más que una tormenta. No es tan difícil ponernos en su piel. Jesús decide ir a la otra orilla y de pronto el mar se pone bravo y hostil. Mensajito, el que lea entienda. La conclusión es evidente. Los espíritus, los demonios o las fuerzas del mal están rebelándose contra nosotros. ¿Y por qué? Porque no deberíamos estar aquí, Jesús. No deberíamos estar aquí, haciendo este viaje a territorio pagano. ¿Acaso nos estás llevando a la muerte? La fe de los discípulos se resquebraja por momentos. Y mientras tanto vemos cómo Jesús duerme tan pancho, tan tranquilo. ¿Y por qué está Jesús tan tranquilo? Vamos a ver. Si realmente estuviéramos ante una tormenta que pone en peligro la embarcación, Jesús no estaría durmiendo. Estaría empapado, estaría dando bandazos de un lado a otro, pero todo menos dormido. Salvo que se hubiera tomado medicación que no existía en esa época, me da que dormido no iba a estar en medio de una fuerte tormenta.
Por no hablar de que hacer algo así sería un acto de profunda insensatez y de irresponsabilidad. Esto hay que tenerlo claro. Si Jesús está tan tranquilo, es porque para Jesús esta tormenta solo es una tormenta. Y por lo que parece no reviste tanta gravedad como parece que tiene para sus discípulos. Su confianza y su fe en Dios le llevan a estar por encima de esos miedos y esos temores que anidan en el corazón de sus discípulos. Y por eso actúa como actúa, está tranquilo, confía en su Dios. Y el mar no tiene nada por lo que darle miedo. Porque para Jesús esta tormenta solo es una tormenta y sin duda pasará. Jesús se incorporó, increpó al viento y dijo al lago: «Silencio, cállate». Jesús se dirige al mar como si estuviera hablando con un demonio. Usa las mismas palabras que cuando arremete contra esos espíritus. ¿Por qué? Porque eso es lo que está haciendo. Jesús no está hablando al agua. Cállate. No, está hablando a los demonios que sus discípulos ven en ese agua. Una especie de exorcismo ante la naturaleza, como los que va a llevar a cabo entre las personas. Y entonces, cuando los fantasmas de la naturaleza huyen de la mente de sus discípulos, todo vuelve a estar en calma. Jesús ha vencido este primer obstáculo. Jesús es capaz de derrotar y de disipar todas esas fuerzas y seres que parecen habitar en la naturaleza y en el mundo. Y entonces queda latente esa pregunta: ¿a qué viene ese miedo? ¿A qué viene ese miedo? ¿Dónde está vuestra fe? En este viaje los discípulos van a tener mucho que aprender y más aún, mucho que desaprender. Porque Jesús les está mostrando una nueva forma de ver el mundo, de relacionarse con el mundo, de relacionarse con las demás personas, consigo mismos y con Dios. Un nuevo estilo de vida realmente liberador, donde todos esos fantasmas ya no tienen poder y por eso el miedo se disipa. Pero este viaje solo acaba de empezar. ¿Qué pasó a la otra orilla del lago? Leemos en Marcos capítulo 5, verso 1. Llegaron a la otra orilla del lago, a la región de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, salió a su encuentro, procedente del cementerio, un hombre poseído por un espíritu impuro. Este hombre vivía en el cementerio y nadie había podido sujetarlo ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían encadenado y sujetado con grilletes, pero siempre los había roto y ya nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba entre las tumbas y por los montes, gritando y golpeándose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, echó a correr y fue a arrodillarse a sus pies, gritando con todas sus fuerzas: «Déjame en paz, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Por Dios te ruego que no me atormentes». Y es que Jesús había dicho al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él contestó: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y suplicaba insistentemente a Jesús que no los echara fuera de aquella región. Al pie de la montaña estaba paciendo una gran piara de cerdos, y los espíritus rogaron a Jesús: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Jesús se lo permitió, y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Al instante la piara se lanzó pendiente abajo hasta el lago, donde los cerdos, que eran unos 2000, se ahogaron. Los porquerizos salieron huyendo y lo contaron en el pueblo y por los campos, de manera que la gente fue allá a ver qué había sucedido. Cuando la gente llegó a donde se encontraba Jesús, vio al hombre que había estado poseído por la legión de demonios y que ahora estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y todos se llenaron de miedo. Los testigos del hecho refirieron a los demás lo que había pasado con el poseso y con los cerdos. Por lo cual, todos se pusieron a rogar a Jesús que se marchara de su comarca. Entonces Jesús subió a la barca. El hombre que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se marchó y comenzó a proclamar por los pueblos de la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Y todos se quedaban asombrados. Nos encontramos ante un relato verdaderamente complejo, lleno de detalles y símbolos que han traído de cabeza a los intérpretes a lo largo de los siglos. Ya desde los primeros siglos de la Iglesia, este texto dio para muchísimas interpretaciones.
Y en los próximos minutos voy a intentar traer algo de luz sobre esta historia y ver qué puede enseñarnos a nosotros hoy, siguiendo con el tema que venimos tratando desde el principio. El texto nos dice que nada más pisar tierra, un nuevo desafío se presenta ante Jesús. Parece que este viaje hacia la otra orilla es de todo menos tranquilo. Si en el lago Jesús ha tenido que demostrar su poder liberador sobre las fuerzas de la naturaleza, ahora tendrá que hacer lo mismo con las realidades que oprimen y atormentan el corazón de las personas. De la tormenta del mar pasamos a la tormenta y el conflicto interior de un ser humano que se debate entre la vida y la muerte. Y lo primero que llama la atención en este relato es que los discípulos no aparecen por ningún lado. De hecho, ni siquiera se menciona que bajaran de la barca. Parece que la experiencia de la tormenta les ha dejado fuera de juego. En este segundo acto, los discípulos van a ser meros espectadores, van a ver la jugada desde la barrera. Y nada más tocar tierra a Jesús, aparece este personaje, el endemoniado de Gerasa. Cuando en el mundo del Nuevo Testamento se habla de personas poseídas, de endemoniados, se hace referencia a personas que poseen una conducta irregular, por las razones que sean. Hoy quizá en algunos casos hablaríamos de enfermedades mentales, puede ser. Pero cuidado, sería un error establecer un paralelismo entre los endemoniados y los posesos en el Nuevo Testamento y las enfermedades mentales tal y como las entendemos hoy día. Sería un error igualar ambas realidades, porque en la época de Jesús el concepto de posesión demoníaca abarcaba realidades muy amplias. Y el elemento común siempre es este: tener una conducta extraña con respecto al resto de la sociedad que te rodea. Por eso Jesús mismo fue acusado en muchas ocasiones de ser un endemoniado, un poseso. Diréis, ¿por qué? Jesús es un poseído, no tiene sentido. Claro que lo tiene mucho sentido. Para la época Jesús es un endemoniado porque hace cosas y dice cosas que no se deben hacer y que no se deben decir. Que no es lo que se espera de un hombre judío de su talla y menos de un maestro. Por lo tanto, una conducta irregular es igual a posesión o demonio. Cuando una persona era considerada endemoniada o poseída, automáticamente era expulsada fuera de la comunidad. Y por eso, cuando Jesús libera a las personas de sus demonios o espíritus, siempre lo acompaña de una restauración social. Nunca lo deja donde está, sino que lo devuelve al lugar al que pertenecía, lo vuelve a colocar en la sociedad. La persona recupera su lugar en la comunidad. Y el texto nos dice que este hombre, como había sido expulsado de la comunidad, vivía entre las tumbas. Esa situación nos transmite la dura realidad que vivía esta persona. Para su comunidad era un hombre muerto. Y la creencia popular decía que las tumbas eran los lugares preferidos para los demonios. Sin embargo, Jesús muestra una profunda cercanía hacia este hombre y se dirige directamente hacia esos demonios que la atormentan. La conversación no tiene lugar. Si nos fijamos en el relato, no está hablando con el hombre, sino con los demonios que la atormentan. Esos son los que hablan. La manera en la que transcurre este diálogo, aunque nos pueda parecer muy extraña hoy día, muy raro todo, ¿no? La conversación, es un fiel reflejo de la forma en la que se llevaban a cabo los exorcismos en aquella época. Encaja con lo que se decía, con cómo se interactuaba. Y la respuesta que da este hombre cuando Jesús le pregunta por su nombre a esos demonios es súper interesante. Este hombre dice que esos demonios llevan el nombre de Legión. Y personalmente creo que aquí está la clave para entender qué ha pasado con este hombre. Coincido con otros intérpretes en ver aquí una clara alusión a las legiones romanas. Una legión era la unidad tradicional del ejército de ocupación romana. Cada legión estaba compuesta por unos 6.000 hombres. Y curiosamente, una de las principales legiones que tuvo presencia en la Palestina del siglo I fue la Legión Décima Fretensis. Ahí tenéis su escudo. ¿Y veis algo interesante ahí? Hay otro detalle importante. Esta legión fue una de las principales que participó en el famoso asedio de Jerusalén y en la destrucción completa del templo. Fue esta legión. Y este evangelio se escribe años después de que todo esto haya ocurrido. Importante también este dato. ¿Con qué animal se representaba esta legión? Con el berraco, el cerdo macho, que además era el animal impuro por excelencia para los judíos. Fijaos qué ironía. Quien destruyó el templo de Jerusalén, quien acabó con Jerusalén entera, fue una legión con el cerdo de bandera.
Todos estos datos nos permiten conectar las diferentes piezas y recursos simbólicos que aparecen en este relato del Evangelio. Los demonios que atormentan la vida de este hombre, que le han llevado a perder su cordura, su integridad mental, su salud y hasta su lugar en la comunidad. Los demonios que le han llevado a vagar por las tumbas y hacerse daño. Esos demonios son el poder del Imperio Romano, que sometía con dureza, crueldad y mano de hierro a los habitantes de Palestina. Este hombre es una víctima del sistema social, político y económico de su tiempo. Un hombre profundamente roto por dentro. Los cerdos en el relato forman parte del mismo símbolo que los demonios. También son un reflejo de este imperio, o más en concreto de esta legión décima fretensis, que es lo que los judíos veían principalmente en Palestina. Y lo que Jesús hace es devolver a esos demonios al lugar al que pertenecían. Los devuelve al lugar de donde vinieron, a los cerdos, a los romanos. Y ante el poder liberador de Jesús, estos demonios son destruidos junto con los mismos cerdos. El simbolismo que tiene toda esta historia, todo este relato, no puede ser más profundo y significativo. Porque nos está hablando de cómo Jesús trae una nueva realidad a nuestro mundo, una nueva forma de relacionarnos socialmente y también políticamente. Jesús anuncia el revolucionario mensaje del reino de Dios y ante esta realidad, los poderes religiosos, como ocurre con los maestros de la ley, con los sacerdotes, los poderes económicos y políticos, como ocurre con Roma, todos estos poderes quedan desarmados y puestos en evidencia, como lo que son poderes opresores que arrebatan la libertad, que destrozan a las personas. Además, este proyecto que Jesús trae no solo es para los judíos, sino que también llega hasta la otra orilla del lago, porque su acción y su poder no conocen límites. Y ante esta buena noticia, ante este mensaje de liberación y de salvación, los demonios y los fantasmas huyen. Sorprendentemente, este acto de liberación provoca una reacción de rechazo en el pueblo. Jesús restaura la dignidad, la salud y el corazón de este hombre, pero cuando la gente ve este acto, le piden a Jesús, se llenan de miedo, lo primero, se llenan de miedo, y una vez más, el miedo está ahí, ¿no?, jugando su papel, y después piden a Jesús que se marche de su pueblo. Parece irónico, de verdad. En vez de alegrarse por la restauración de esta persona, lo único que se produce es rechazo. Los presuntos sanos de la ciudad, los cuerdos de la película, dan la impresión de haberse vuelto locos en un momento. Tienen miedo de Jesús, no aceptan la sanidad que ha llevado a cabo entre ellos. Pero si lo pensamos, todo esto no es tan raro. Porque aceptar lo que Jesús está haciendo aquí, aceptar que hay alternativa a la vida que conocemos, aceptar que hay alternativa al estado de las cosas, al funcionamiento del mundo, implica dar todo un salto de fe. Y ese salto da mucho vértigo, ese salto da mucho miedo. A veces resulta más cómodo mantenerse preso en una realidad injusta, antes que asumir el riesgo que implica romper las cadenas y recorrer caminos nuevos. El acto liberador que Jesús lleva a cabo sobre este hombre pone en cuestión el sistema de imposición romana. Y eso son palabras mayores, estamos hablando ya de cositas muy serias. Una cosa es hablar de lo que uno hace en su día a día y otra cosa es meterse con papá Roma. Los habitantes de la ciudad prefieren seguir instalados en su propio sistema de violencia y de muerte, que sigue generando víctimas, que sigue generando endemoniados. Una vez más, el miedo parece ganar la batalla. Antes de cerrar esta escena, el hombre restaurado y sanado pide a Jesús que lo deje acompañarlo a Galilea. Pero Jesús tiene una misión más importante para esta persona. Este hombre se convertirá en el primer apóstol de los gentiles, en el primer enviado a proclamar la buena noticia de Jesús en un territorio no judío, en territorio griego. Un signo de humanidad, de vida y de dignidad en medio de una tierra hostil, deshumanizada y llena de violencia. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. En la clásica película Blade Runner hay una escena muy mítica en la que Nexus 6, ese replicante androide, dice: es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
Eso es lo que significa ser esclavo. Jesús, con su vida y con su mensaje, nos ofrece la llave para alcanzar nuestra verdadera libertad. Jesús rompe de forma definitiva con el círculo vicioso de nuestros miedos, angustias y temores más profundos. Con Jesús descubrimos que la bondad y el amor infinito de nuestro Dios está a nuestro lado, por nosotros, y esa verdad nos hace libres. Ante la presencia del Dios de Jesús, los fantasmas huyen. Hoy, como buenos hijos de la modernidad, hablar de fantasmas, demonios y criaturas fantásticas nos suena un poco a superstición antigua o cuento de Disney. En muchos sentidos, la mirada científica del mundo nos ha ayudado a dejar atrás ciertos temores, ¿no? Y ciertas supersticiones. Pero en el proceso hemos ignorado algo muy importante. Y es que en esta vida no todo se reduce a lo biológico, no todo se reduce a lo material, no todo se reduce a lo que ven nuestros sentidos. Hay realidades en esta vida que aunque no las vemos, y aunque no las podamos medir, ni calcular, ni meter en una probeta, tienen un efecto real sobre nuestras vidas. Hay realidades que quizá antiguamente recibían el nombre de demonios o de seres, que hoy siguen realmente vivas y coleando. Porque hoy, a pesar de nuestra avanzada cultura y nuestra educación y nuestra ciencia, seguimos presos de realidades que están más allá de nosotros mismos, poderes que nos someten y que nos hacen vivir como esclavos, que nos obligan a hacer constantes sacrificios a cambio de seguridad, protección, sentido o propósito. Estos poderes pueden ser externos, como un sistema político, económico, una religión o cualquier otra bandera. Y estos poderes también pueden ser internos, como la voz de la ansiedad, de la culpa, de la angustia, del miedo, y otras muchas realidades que nos hacen esclavos de nosotros mismos y que muchas veces parecen tener el control de nuestro timón. Parece que fueran ellos o ellas las que controlan nuestras vidas y no nosotros mismos, como esos demonios y esos espíritus del mundo antiguo. La buena noticia es que frente a todos estos poderes y realidades, Jesús se presenta como el gran liberador, el que ha derrotado a los poderes que nos oprimen y nos esclavizan, porque hoy Jesús sigue haciendo que los fantasmas de nuestra vida huyan. Porque en Jesús descubrimos que nuestra existencia no depende del azar o de un destino incierto. Nuestras vidas están ancladas y fundamentadas en el amor infinito de Dios. Y esa identidad, cuando nos la creemos y le damos crédito, nos libera. Nos libera de la esclavitud a la que estábamos sometidos. Porque todo eso que esperábamos encontrar ahí fuera, realmente estaba dentro de nosotros. Hemos sido aceptados, hemos sido acogidos, hemos sido amados, hemos sido perdonados por pura gracia, sin condiciones. Y esa verdad es la roca firme que da sentido y fundamento a nuestras vidas. Y nada ni nadie nos puede arrebatar ese don. Como decíamos antes, el Dios de Jesús es aquel que neutraliza nuestros miedos, que hace huir a los fantasmas y que al hacerlo nos otorga la verdadera libertad, la libertad de los hijos y las hijas de Dios. Por eso podemos terminar proclamando lo que el mismo apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos. Estamos seguros de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades cósmicas, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes sobrenaturales, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura será capaz de arrebatarnos este amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Para terminar, y a modo de oración, me gustaría que escucháramos una canción que se titula Que huyan los fantasmas.
Entra tú donde solo tu luz puede entrar, donde nadie conoce mi fragilidad. Entra tú a los abismos de mi soledad, a las calles secretas de mi intimidad, y que tu presencia inunde todo mi ser. Que huyan los fantasmas, que reine en mí la calma, que corra en mí tu amor como un río, que llegue a los rincones profundos de mi alma, que inunde de tu paz todo mi interior. Entra tú a donde nadie jamás llegará, donde los pensamientos me quieren atar. Ven y llena de luz toda mi humanidad, los momentos oscuros de privacidad, y que tu presencia inunde todo mi ser. Que huyan los fantasmas, que reine en mí la calma, que corra en mí tu amor como un río, que llegue a los rincones profundos de